Nuestra materia es ingeniería del conocimiento y es una parte de inteligencia artificial. Voy a empezar un poco a describir eso aquí. Ok. Es parte de inteligencia artificial y corresponde a una de las ramas que es la rama tradicional. Ok. Y dentro de esa rama tradicional otra vez se subdivide en lo que es ingeniería del conocimiento. Ok. Entonces aquí abarca esta parte, la ingeniería del conocimiento. Y aquí tenemos dos ramas principales, otras dos subramas principales. Uno es los sistemas basados en conocimiento y otros son los sistemas expertos. ¿Ok? Estos dos son los elementos que se subdividen dentro del sistema basado en conocimiento. Y utiliza la lógica principalmente para su inferencia. Entonces la parte de su inteligencia está dada por la lógica. Entonces lenguajes lógicos son los que se utilizan dentro de la ingeniería del conocimiento. Aparte de eso, del nombre en sí de conocimiento, es el conocimiento que se tiene dentro de una organización o empresa, institución o lo que sea. Entonces, es el conocimiento. Hay una parte que se llama gestión del conocimiento que no hace a nuestra materia, pero para poder entender el término de conocimiento, entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Ok? Hay otro, hay otra parte que se llama gestión de conocimiento. ¿Ok? Y esta gestión de conocimiento es el conocimiento que se tiene dentro de una empresa, organización o lo que tiene una persona. Entonces, es el conocimiento en sí que se tiene de eso. ¿Ok? Entonces, este es un activo. Si vemos el punto de contabilidad es un activo. ¿Y por qué es un activo? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Cualquier conocimiento que se tenga dentro de la organización siempre es un activo. Imagínense que una industria láctea, ¿ok? Entonces su conocimiento es cómo se extrae la leche de la vaca, cómo se pasteuriza eso, cómo se presenta eso, cómo se envasa y cómo se crean los otros subproductos. Eso es un conocimiento dentro de una industria láctea, o sea, todo el proceso de industrialización y de venta de eso. ¿Ok? Entonces, cualquier otra persona que quiera producir lo mismo, cualquier otra empresa que quiera producir lo mismo, necesita un conocimiento similar. ¿Qué es importante dentro de ese grupo de conocimientos que se tienen dentro de las empresas? Lo principal es que no se pierda ese conocimiento. Entonces, eh, si por algún motivo renuncian 30 empleados y ese conocimiento no está plasmado, no está guardado, entonces va a ocurrir un problema dentro de esa empresa, ¿ok? Porque se va a perder ese conocimiento. Entonces lo importante y lo que hacen muchas empresas es gestionar ese conocimiento de tal forma que se renueve y no se pierda. En algunos casos, lo que se trata es de mantener esos profesionales dentro de esa empresa y no dejar ir ese activo. Entonces, se trata de crear un clima de tal forma que los empleados puedan quedarse dentro de esa empresa. El problema de muchas empresas es que no están documentados los procedimientos, los procesos. Entonces, a veces es empírico. Y eso pasa también en informática, porque muchos de los procesos no se documentan. Ok. A mí, por ejemplo, me tocó ver, y seguramente a muchos de ustedes les va a ir tocando ver, o ya vieron, ok. Van a darse cuenta que muchas bases de datos y los archivos no están documentados dentro de las empresas. Y a veces viene una persona senior, que es alguien que está hace muchos años en la empresa y él conoce los archivos
y le transmite eso a un personal nuevo, cómo se ingresa al archivo, cuáles son los archivos que toca, cuáles son los registros que toca, los campos que tienen que ver, pero en fin no está documentado. Si por algún motivo sale ese personal o tiene algún problema o renuncia o tiene un problema de salud, entonces se crea una falta de conocimiento. Para que no ocurra esa falta de conocimiento es lo que se gestiona el conocimiento. Aparte del resguardo del conocimiento en sí, lo que hacen muchas empresas es promocionar a los empleados de tal forma a que puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces le envían a cursos, eh, o le preparan o contratan personales que ya tienen cierta experiencia o cierto tipo de conocimiento. ¿Ok? Entonces siempre se resguarda ese tipo de conocimiento. Otra cuestión, aparte de la gestión de conocimiento que tenga que ver con el resguardo en sí de la información, es el tema de copywriting. ¿Ok? Entonces, muchas empresas tienen su carácter de seguridad con respecto al tipo de producto. ¿Ok? Supongamos el ejemplo más fácil, la fórmula de la Coca-Cola. ¿Ok? Entonces, para producir Coca-Cola es un secreto industrial. De hecho, seguramente de alguna forma los químicos pueden ir separando los elementos, ¿ok? Pero de todas formas nadie puede producir el mismo sabor de Coca-Cola como gaseosa, ¿ok? Porque eso evidentemente está patentado, ¿ok? Entonces tendría que cambiar en algo el sabor y no ser idéntico a la Coca-Cola. Entonces esas informaciones también están dentro de las patentes y copywriting de las empresas, ¿ok? La misma cosa, algún material bibliográfico, entonces no se puede reproducir libremente, o algún material multimedia, entonces música o lo que sea, siempre está restringido y son todos parte de ese conocimiento. Ese es por ese punto de vista de conocimiento. Y como nosotros sabemos, la escala viene desde los datos, la generación del conocimiento viene a partir de los datos. Esos datos procesados se convierten en información. Eso es lo que nosotros sabemos a priori, ¿ok? En información. Pero la información en sí eh, no hace al conocimiento, ¿ok? Entonces podemos tener un montón de bases de datos, pero sin que eso constituya un conocimiento en sí, ¿ok? Por ejemplo, las IA generativas que son como ChatGPT, Gemini, Kimi y otros, ¿ok? Tienen una base de datos gigantesca y una producción de conocimiento que lo envían al público, entonces procesan eso. Pero en sí, en estas, vamos a llamarle máquinas o computadoras o agentes, ¿ok? En sí no tienen ningún conocimiento. Básicamente lo que hace es procesar esa información y enviar esa información procesada al usuario, ¿ok? Por ejemplo, yo usuario quiero construir una muralla, entonces le digo a la inteligencia artificial, escribo un prompt y le digo, bueno, quiero construir una muralla que tiene tantos metros de largo por tanto de ancho. ¿Ok? Y lo que va a hacer la IA generativa es va a tomar la información y va a hacer los cálculos. Entonces va a calcular cuánto es lo que eh, más o menos un ladrillo ocupa. ¿Ok? Y cuánto más o menos va a ser el espacio entre ladrillo y ladrillo, ¿ok? Y ahí calcula aproximadamente cuántos ladrillos se van a necesitar, ¿ok? Pero en sí, la inteligencia artificial no tiene, así por decirlo, una inteligencia, ¿ok? Entonces lo que más usa son informaciones para producir inteligencia, pero la inteligencia artificial no tiene inteligencia por sí misma, ¿ok? Sino más bien tiene una base lógica que es la que administra todo ese proceso. Bueno, pero lo que se busca es básicamente que los sistemas puedan al final generar cierto tipo de conocimiento, ¿ok? Y este es el tercer nivel que nos toca ver a nosotros esta materia, ¿ok? Entonces,
nos toca ver la parte de conocimiento. Entonces, este es el tercer nivel que nos toca dentro de la materia y es exactamente la ingeniería del conocimiento. Vamos a ver básicamente algunas bases de los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos. Los sistemas basados en conocimientos son sistemas que utilizan el conocimiento de forma más general y los sistemas expertos son más específicos, ¿ok? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un software de matemáticas, ¿ok? Un software de matemáticas podemos considerarlo como un sistema basado en conocimiento. Pero un sistema para un ingeniero civil que también tiene matemáticas sería para un usuario experto. Y de eso se trata la materia, más específicamente de los sistemas expertos. Sistemas enfocados a un tipo de profesional en especial. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Para entrar dentro de la materia voy a compartir un video. Imaginemos por un momento poder extraer décadas y décadas de intuición de un experto humano y, literalmente, embotellar todo ese genio dentro de una máquina. Bueno, pues de eso va nuestro análisis explicativo de hoy. Lo que vamos a explorar no es el argumento de una película de ciencia ficción. Imaginemos por un momento poder Imaginemos por un momento poder extraer décadas y décadas de intuición de un experto humano y, literalmente, embotellar todo ese genio dentro de una máquina. Bueno, pues de eso va nuestro análisis. Imaginemos por un momento poder extraer Ahí va el video, ¿ok? Imaginemos por un momento poder extraer décadas y décadas de intuición de un experto humano y, literalmente, embotellar todo ese genio dentro de una máquina. Bueno, pues de eso va nuestro análisis explicativo de hoy. Lo que vamos a explorar no es el argumento de una película de ciencia ficción, sino una disciplina real, palpable y en constante evolución, la ingeniería del conocimiento. Y para desgranar todo este complejo mundo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Veremos el arte de emular expertos, sus ramas, la evolución de la disciplina, el software que lo hace posible, los profesionales detrás de todo esto y, por supuesto, sus aplicaciones en el mundo real. Así que arrancamos con el primer punto, el arte de emular expertos y el paradigma de la inteligencia artificial. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta, la duda central de todo esto. ¿Cómo razona exactamente una máquina frente a problemas que son altamente complejos? A ver, es muy fácil imaginarse un ordenador calculando millones de sumas por segundo, ¿verdad? Eso es pura fuerza bruta.
Pero, ¿cómo logra un microprocesador replicar procesos cognitivos de alto nivel, esos que están llenos de sutiles matices? Pensemos en un médico especialista diagnosticando una enfermedad rarísima, o un geólogo decidiendo en qué punto exacto hay que excavar. Pues la respuesta está precisamente en la ingeniería del conocimiento. Y ojo, porque por esto mismo es una parte fundamental, la verdadera columna vertebral de la inteligencia artificial. Se sitúa justo en la intersección entre las ciencias de la computación, la ingeniería de software y las ciencias cognitivas. Su objetivo no es otro que modelar e informatizar la experiencia humana. A diferencia de la ingeniería de datos tradicional, que básicamente se dedica a mover información de un lado a otro por tuberías digitales, esta disciplina busca el porqué. Le da a la máquina el contexto vital para interpretar variables complejísimas que sin esa base no tendrían ningún sentido lógico. Y claro, todo este conocimiento difuso y complejo que tenemos en el mundo real, al final hay que traducirlo. Y se hace mediante una fórmula matemática bastante elegante. Básicamente, la conceptualización, que es la C, equivale a un dominio específico más la red de relaciones que interactúan dentro de él. Formalizando estas estructuras lógicas, es como la inteligencia artificial consigue procesar semántica pura y saca deducciones valiosas, en vez de limitarse a leer unos y ceros. Es como darle a la máquina un mapa mental. De hecho, es justo de aquí de donde proviene el nombre. Fue allá por 1977 cuando el investigador de Stanford, Edward Feigenbaum, acuñó el término ingeniería del conocimiento. Y lo hizo al darse cuenta de algo revolucionario. En la inteligencia artificial, el conocimiento es poder. En aquella época, todos estaban obsesionados con crear motores de razonamiento matemático que sirvieran para todo. Pero Feigenbaum demostró empíricamente que un motor lógico, por muy perfecto que sea, no sirve absolutamente para nada si no tiene una inmensa base de conocimiento específico sobre el tema que está tratando. Pasamos al segundo bloque, las ramas del conocimiento y el ciclo de vida de la experiencia humana. Pero claro, antes de programar una sola línea de código, hay un muro gigantesco que saltar. En la industria se le llama el cuello de botella de la adquisición del conocimiento, y es que sacar el conocimiento tácito, el puramente intuitivo, de la cabeza de un experto humano es una auténtica pesadilla. A los grandes profesionales les cuesta horrores verbalizar esas reglas instintivas, esos atajos mentales o heurísticas que toman a diario sin siquiera pensarlo. Y si no se pueden explicar, codificarlas en reglas lógicas para un ordenador es casi imposible. Para solucionar este enorme problema, la disciplina abarca varias ramas y opera en 6 fases, casi como una cadena de montaje. Empezamos con la adquisición, que es extraer esa experiencia de forma metódica. De ahí pasamos a la representación, donde todo eso se traduce a un formato lógico. Luego viene un paso crucial, la validación, para asegurar que la máquina tomaría exactamente la misma decisión que el experto humano. Después, la inferencia, que es cuando la máquina empieza a sacar sus propias conclusiones nuevas. A esto le sigue la explicación, donde el sistema tiene que justificar sus pasos, no vale con un porque sí. Y todo esto, la base entera, se apoya en la ingeniería ontológica, que se encarga de crear un vocabulario único para que todo el sistema hable el mismo idioma. Vamos con el tercer punto, evolución. De Turing a Graf Rag, repasando la cronología de la disciplina. Es alucinante ver esta línea temporal y la brutal aceleración tecnológica. Partimos en 1950, sentando las bases teóricas con la prueba de Turing. Apenas 15 años después, en el 65, ya nace Dendral, el primer sistema experto capaz de mapear química orgánica. Luego llegamos al 77, cuando Feigenbaum, como decíamos, bautiza oficialmente la disciplina. En el 93 damos un salto enorme cuando Thomas Gruber define las ontologías informáticas, creando ese lenguaje común. Y de repente aterrizamos en el presente, entre 2024 y 2026, presenciando un auténtico salto cuántico, el boom de las arquitecturas neurosimbólicas, como Graf Rag. Básicamente hemos pasado de usar reglas lógicas muy estrictas a fusionar conocimiento estructurado puro con la creatividad de los grandes modelos de lenguaje. Entramos en la cuarta sección, el ecosistema de software, las herramientas para programar el saber. Hoy en día el software para programar toda esta ingeniería es asombrosamente variado. Por un lado están los editores para modelado semántico como Protégé. Luego están los motores de inferencia lógica, desde el clásico Prolog hasta la inmensa versatilidad que nos da hoy Python. Pero donde está la verdadera revolución ahora mismo es en las bases de datos de grafos, como Neo4j, que son perfectas para navegar por redes de relaciones gigantescas. Y por supuesto, los frameworks de integración con modelos de lenguaje, como Microsoft Craft-RG. Ahí es donde ocurre la magia neurosimbólica. Unimos el razonamiento creativo de la IA con la precisión matemática de un mapa conceptual. Quinto punto, los arquitectos del sistema. Vamos a ver qué tipo de profesionales intervienen aquí. Porque claro, todo este software no funciona solo. Requiere un equipo multidisciplinar que actúa como en una carrera de relevos. Todo empieza con el experto en el dominio, que es quien tiene el conocimiento en su cabeza y pasa el testigo. Quien lo recoge es el ingeniero del conocimiento o ingeniero semántico que actúa de traductor para convertir esa intuición en un modelo lógico.
De ahí pasamos al científico de datos, que inyecta y procesa volúmenes masivos de información corporativa. A su lado, el ingeniero de sistemas se encarga de integrar este nuevo cerebro dentro de la infraestructura tecnológica de la empresa. Y finalmente, cruzando la meta, está el usuario final, que es quien realmente pondrá a prueba si el sistema es claro y sus explicaciones tienen sentido en el día a día. Y llegamos a nuestra última sección, aplicaciones, del laboratorio al mundo real. Vamos a bajar todo esto a la realidad con algunas aplicaciones increíbles. Clásicamente hemos visto triunfos rotundos como el sistema PUF, que con solo 55 reglas deductivas bien diseñadas lograba diagnósticos pulmonares precisos. O el famoso programa Prospector, que emuló la lógica de los geólogos y descubrió un depósito de molibdeno multimillonario casi a ciegas. Pero la aplicación moderna con arquitecturas como GraphRag viene a solucionar el mayor dolor de cabeza actual, las alucinaciones de la IA. Básicamente evita que los modelos de lenguaje se inventen las respuestas, porque los obliga a consultar y anclarse a grafos lógicos llenos de realidades corporativas. Y ojo a este dato porque es para reflexionar, 54,2%. ¿Por qué es tan importante? Porque es el escudo perfecto contra las mentiras de los algoritmos. Se ha demostrado que al integrar estos grafos de conocimiento estructurados, la precisión de las respuestas mejora de media en más de un 54%. En lugar de dejar que la inteligencia artificial se ponga a fantasear e inventar cosas libremente, se le entrega un mapa blindado con hechos y relaciones totalmente comprobadas. Hemos visto el incansable esfuerzo que supone capturar esa escurridiza mente experta humana. Pero después de todo esto queda una reflexión fundamental. ¿Qué va a pasar con el inmenso valor de la experiencia humana? Esa que cuesta décadas conseguir en un mundo donde este razonamiento digital neurosimbólico sea omnipresente y prácticamente infalible. Si al final conseguimos embotellar a la perfección nuestro propio genio instintivo, ¿cuál va a ser nuestro próximo horizonte cognitivo? Con esta pregunta nos despedimos por hoy. Un placer y hasta la próxima. Bueno, el video básicamente entonces nos muestra el video básicamente nos está mostrando un poco entender de dónde viene la ingeniería del conocimiento y hacia dónde nos va a llevar, ¿ok? Dentro de esta imagen podemos ver diferentes tipos de profesionales y esto es lo que básicamente engloba específicamente esta parte de los sistemas expertos, pero también de los sistemas basados en conocimiento. Ven acá diferentes tipos de profesionales. Este puede ser, por ejemplo, un ingeniero civil. Este puede ser un arquitecto. Este puede ser un ingeniero de sistemas. Este puede ser otro tipo de profesional y este puede ser un abogado, ¿ok? Entonces, en el marco interdisciplinar que interactúa la ingeniería del conocimiento, se necesita específicamente de un ingeniero en conocimiento, de una persona que entiende de ingeniería de software. Eso es básicamente. O sea que el ingeniero de software que tradicionalmente conocemos dentro de la rama de ingeniería de conocimiento es el ingeniero en conocimiento. ¿Por qué es así? Porque básicamente es la persona que conoce de sistemas, sabe todo el proceso de desarrollo de sistemas. Al final, reunir a un montón de profesionales de diferentes áreas es con el objetivo de desarrollar un software. Y ese software tiene que ser un sistema basado en conocimientos o un sistema experto. Y ahora el trabajo es de modelar todo ese conocimiento que tienen diferentes tipos de personas y poder plasmar en un software. Y eso evidentemente tiene varias etapas, desde la adquisición de ese conocimiento y el diseño en sí de los requerimientos de software, y eso luego va hasta la parte de codificación y desarrollo de sistemas hasta que se obtiene un producto. Ese producto, como sabemos, es un sistema basado en conocimiento o un sistema experto, dependiendo del grado en sí de profundidad que se va
a habilitar. Como dijimos, un software de matemáticas es un producto que puede ser desde muy básico, intermedio e inclusive avanzado. Pero un sistema experto es mucho más avanzado porque está modelando el conocimiento de una persona. Imagínense el conocimiento de este ingeniero civil plasmado en un software. Es un proceso mucho más complejo que evidentemente incluye física, matemática y otras ramas, simplemente por el hecho de que necesita ciertos tipos de cálculos. Pero cómo hace su trabajo es lo que se tiene que modelar. Y ahí interviene el ingeniero de conocimiento, que es básicamente el project manager o el administrador que va a ir armando y haciendo las entrevistas con diferentes tipos de profesionales, tratando de entender qué es lo que quieren explicar, porque cada profesión tiene su propio lenguaje. Pero básicamente un médico o un ingeniero civil no va a poder plasmar un software, no va a poder entender ese proceso. Entonces el ingeniero de conocimiento es quien tiene que tomar la posta e ir hablando con este grupo de personas y tratando de diseñar, de poder extraer esa información. Imagínense hablar con un médico y preguntarle cómo él puede detectar si una persona tiene COVID o cómo una persona tiene simplemente gripe o tiene dengue, ¿ok? Solo esas cosas y preguntar. Y eso el profesional médico tiene que ir describiendo paso a paso. Y el ingeniero de conocimiento o los ingenieros de conocimiento tienen que tener la capacidad de poder ir escribiendo, detallando de alguna forma. Simplemente puede ser una nota OR o algún esquema que hay que completar de tal forma a poder plasmar ese conocimiento. A esa forma de plasmar de conocimiento se le llama representación del conocimiento, que es básicamente el conocimiento extraído de un profesional y plasmado en algún documento. ¿Ok? Entonces, la idea es que este ingeniero de conocimiento pueda entender el proceso de diferentes tipos profesionales y dependiendo de qué sistema experto o qué sistema basado en conocimientos se realice. Puede ser un sistema genérico, ¿ok? O puede ser un sistema específico que abarque solamente una carrera, una profesión. Pero inclusive si abarcara solamente una especialidad, se necesitaría igual muchos profesionales de la misma área, ¿ok? Supónganse que queremos hacer un sistema experto para los médicos, ¿ok? Pero ¿cuántas ramas hay dentro de la medicina, ¿ok? Entonces, está la parte oftalmológica, está la parte de neumonías, ¿ok? Está la parte de clínica general, o sea, hay un montón de ramas dentro de una misma carrera, ¿ok? Entonces, la idea es plasmar todo ese tipo de conocimientos y agruparlos y presentarlos a nivel de software. El objetivo, al fin y al cabo, es presentar un sistema experto para esos tipos profesionales. Entonces, si tendríamos un sistema experto que estuviera en línea, entonces algunas de las consultas médicas lo gestionaría un software a primer nivel y a segundo nivel lo podría gestionar un médico, ¿ok? Hoy en día, ¿cómo es? Por lo menos en algunos sanatorios, hoy en día tenemos ciertas facilidades de que existen para cierto tipo de consultas la versión en línea, ¿ok? Entonces, yo una vez consulté por WhatsApp, pero supongo que algunos han de tener con sistema de videocámara, ¿ok? O algún sistema específico que se puede crear. Pero la idea es que básicamente para algunos tipos de enfermedades o algunos tipos de casos no es necesario ir hasta el sanatorio, ¿ok? Entonces en línea te puedes solicitar algún chequeo médico, puedes contarle algún problema al médico, entonces te envía para hacer los análisis y esa comunicación es virtual, ¿ok? Entonces eso se podría hacer y eso se hace luego normalmente, ¿ok? Pero se podría hacer un software intermedio que básicamente
vos te conectás con ese software, chateas básicamente con ese software y le vas contando tu caso. ¿Ok? Y si, y si tu caso no es muy complicado, ¿ok? Entonces el software en sí ya te puede responder y ya te da la receta y avalado por un médico, evidentemente. Entonces es como un primer filtro, ¿ok? Entonces le dejamos a los médicos los casos más complicados. Entonces se puede consultar de esa forma y hacer un software, ya sea basado en conocimiento o sistema experto que cubra esos puntos. Eso es muy importante, ¿ok? Pero vamos a ver después cuáles son los problemas que implican hacer este tipo de software, ¿ok? Por eso es que hay poca producción de este tipo de software y en general son muy costosos. Ese es el principal límite que tenemos dentro de esta arquitectura de software basado en conocimiento, que son muy costosos. ¿Y por qué es muy costoso? Porque requiere la interacción con muchos profesionales para poder hacer un software. Y eso implica contratar a varios profesionales y imagínense todo el periodo que puede tardar eso. ¿Ok? Simplemente las entrevistas con esos profesionales tardaría bastante. Poder adquirir ese conocimiento, mucho más. Y poder plasmar, evidentemente va a llevar más tiempo. Y luego hacer un chequeo con estos médicos, ¿ok? De tal forma a poder entender si lo que nosotros estamos realizando como software es correcto. Entonces va a requerir mucho tiempo de su desarrollo. Aparte de eso, como sabemos, los software son herramientas que evolucionan constantemente. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de desarrollos casi infinitos que siempre van a requerir actualización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede cambiar, si hablamos de médicos, puede cambiar procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Puede cambiar procedimientos, pueden, eh, pueden existir nuevos descubrimientos que invalidan algún procedimiento eh, que se tenía, ¿ok? Entonces pueden ocurrir muchos cambios durante ese proceso. Bueno, vamos a ir viendo entonces esto, ya que ahí se tiene ya básicamente la idea. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es un ingeniero de conocimiento? Siguiendo las directrices de la ingeniería de software, entonces nuestra base principal es la ingeniería de software, ¿ok? Que es básicamente toda una carrera que básicamente es lo que nos marca dentro de la profesión, ¿verdad? La ingeniería de software. Entonces, siguiendo las directrices de la ingeniería de software tradicionales, se han propuesto metodologías para el desarrollo de sistemas basados en conocimiento, según las ya existentes para construir sistemas de información tradicionales. O sea, de esos procesos que nosotros conocemos como ciclo de vida tradicionales de desarrollo de software, que básicamente incluyen desde análisis de requisitos, eh, después diseño de sistemas, programación, pruebas y puesta en producción del software. Y después vuelve a entrar dentro del ciclo. Esas son las fases tradicionales. Pero después ya están los sistemas tipo Scrum, que son básicamente concurrentes, o los sistemas de desarrollo rápido tipo prototipos. Entonces son todos los elementos que se ven dentro de la ingeniería de desarrollo de software. Y originalmente, como ven aquí, se apoyaron en los sistemas tradicionales. ¿Ok? Pero también se puede aplicar a otros paradigmas, a otras metodologías. Eso no hay problema. ¿Ok? Entonces, simplemente se inició aquí eh, como su base. ¿Ok? Y acá se han propuesto metodologías para desarrollar sistemas basados en conocimientos según las ya existentes para construir sistemas de información tradicionales, extendiéndolas para incluir muchas de las características de los sistemas basados en conocimiento, la construcción de prototipos y la adquisición de conocimiento como etapas formales del proceso. Entonces, todas las etapas de ingeniería de conocimiento, aplicando cualquier metodología, ya sea tradicional o las más modernas, ¿ok? Entonces, que puedan ayudar dentro del proceso. Podemos decir que el ciclo de vida de desarrollo de software es este, ¿ok? Independientemente de la metodología aplicada, ¿ok?
Y aquí básicamente lo único nuevo es básicamente la representación de ese conocimiento, que es lo que va a anexarse aquí dentro de ese proceso. ¿Ok? Y esto sería básicamente la interacción con cada tipo de profesional y básicamente tratar de, como dice su nombre, de representar ese conocimiento. ¿Ok? La forma más básica, como sabemos, es anotando. ¿Ok? Entonces cada profesional empieza a describir qué trabajo hace y nosotros vamos a anotar en un bloc de notas, ya sea en un cuaderno o en una computadora. ¿Ok? U otro nivel puede ser, por ejemplo, mostrarlo esto de un tipo de diagramas. ¿Ok? Entonces, mostrar en algún tipo de diagrama. ¿Ok? De flujo de datos o de flujos o diagramas, cualquiera sea, o de alguna metodología UML. ¿Ok? O de algún diagrama orientado a objetos. Entonces, cualquier tipo de diagrama, tradicionales o no, se puede representar ese conocimiento. Y todo este conocimiento es lo que se tiene que evidentemente aplicar dentro de ese proceso de desarrollo. Pero el ingeniero de conocimiento es quien administra todo esto. No digo que va a hacer todo el trabajo, sino simplemente va a administrar el trabajo. Aquí pueden haber diferentes tipos de profesionales, otra vez informáticos y no informáticos, que hacen estos tipos de trabajo. ¿Ok? Entonces aquí están los profesionales médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, cualquier tipo de profesional, apoyando todo este esquema. ¿Ok? Y los desarrolladores en sí. ¿Ok? Bueno, el problema, dice, no es que se manejan la idea de modelos conceptuales o no involucran técnicas orientadas por objetos que, dado que fueron anteriores a estos paradigmas, entre ellas están propuestas por estas dos personas. ¿Ok? Y es básicamente lo que estamos explicando. ¿Ok? Originalmente empezó con las metodologías tradicionales, pero no obstante se pueden usar otras metodologías. ¿Ok? Otras metodologías. Con tal que se pueda representar ese tipo de conocimiento. Bueno, el trabajo de un ingeniero en conocimiento es, por lo tanto, o lo que consiste en extraer ese conocimiento de los expertos humanos en una determinada área. ¿Ok? Estuvimos hablando de médicos y si fueran arquitectos también podemos extraer y ofrecer un software para arquitectos. ¿Ok? Y codificar dicho conocimiento de manera que pueda ser procesado por el sistema. ¿Ok? Por lo tanto, la ingeniería del conocimiento engloba a los científicos, que son los que conocen su conocimiento. ¿Ok? Pueden ser psicólogos, médicos, abogados, mecánicos. ¿Ok? No simplemente profesiones así bien estructuradas dentro de la universidad, sino podría ser también profesionales terciarios. ¿Ok? En, en mecánicos, en constructores. ¿Ok? Entonces, cualquier tipo de profesional que podamos tratar de modelar su trabajo. Tecnológica, quien desarrolla el software, y las metodologías, que básicamente ya estuvimos hablando que puede ser cualquier tipo de metodología para procesar ese conocimiento. Su objetivo es extraer, articular e informatizar el conocimiento de un experto. Entonces, el ingeniero de conocimiento es quien organiza el trabajo, quien designa los grupos con quienes hay que entrevistar, quienes organizan, quienes van a hacer la representación o registro de ese conocimiento, quienes van a programar, quienes van a probar si funciona, ¿ok? Y quienes van a chequear si el conocimiento es correcto. Que evidentemente tiene que haber un médico, si fuera para un sistema médico, ¿ok? Entonces un médico tiene que hacer la representación del conocimiento en conjunto con un informático. Entonces, un médico tiene que aquí facilitar para que se registre esa información. Luego se va a procesar esa información va a salir como salía un software y este software hay que probar.
¿ok? Y aquí debe intervenir otra vez los médicos, ¿ok? Para validar ese conocimiento, ¿ok? Y vamos a poner que sea de doble flujo, de tal forma a que el médico pueda evidentemente chequear si es correcto lo que está plasmado en el software y poder ir agregando o cambiando si es que hace falta. Entonces, el mismo médico tiene que tener una interfaz donde pueda ir ajustando eso, ¿ok? Por eso podemos colocarle doble flujo. ¿Quién es el que envía la información, pero también consulta para verificar si son correctos? ¿Ok? De tal forma a que se pueda producir un software que en realidad reproduzca. Y esto es lo más importante. Un profesional, vamos a llamarle con una letra P, ¿ok? A través de un software, tiene que tener la capacidad entonces de un software de producir conocimiento. ¿Y qué ayuda a este conocimiento? A lo más importante, la toma de decisiones. Entonces el objetivo es facilitar la toma de decisión. ¿Ok? La toma de decisiones. Bueno, ¿y por qué terminamos la toma de decisiones? Porque los softwares en realidad nos deben proveer diferentes tipos de alternativas. ¿Ok? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Entonces, nos debe producir diferentes alternativas y nos tiene que explicar qué hay dentro de esa alternativa. ¿Ok? Y acá debe de explicarnos cada una de las alternativas y nosotros tenemos que seleccionar una de ellas. ¿Ok? Inclusive tiene que tener la capacidad de explicarnos por qué llegó a esta conclusión A, a esta conclusión B y a esta conclusión C. Entonces tiene que tener una capacidad de explicación inherentemente a cada punto que él genera. ¿Ok? Y nosotros vamos a seleccionar la que más se nos acerca, ¿ok? A lo que nosotros queremos, ¿ok? Ahora explico el por qué. Vamos a suponer que tenemos un software experto de ingeniería civil, ¿ok? Y cargamos todos los datos y le preguntamos. O sea, el mismo ingeniero civil, otro ingeniero civil, una vez que ya se tiene ese software, imagínense que ustedes son los que desarrollan ese software y le venden a una empresa constructora, ¿ok? Y el ingeniero de la empresa constructora entonces utiliza ese software y empieza a cargar los datos. Carga todos los datos, le da las medidas, las dimensiones que va a tener la estructura, la forma que va a tener esa estructura. Puede ser que cargue un plano o no, ¿ok? En 2D, en 3D. Carga todo lo necesario de tal forma que se pueda alimentar el software. Una vez alimentado el software, entonces pueden preguntar, por ejemplo, si el suelo es lo bastante fuerte para soportar la estructura. Lo que hace hoy en día los ingenieros civiles es tomar ciertas muestras de tierra, llevar al laboratorio y procesar de qué está compuesto la tierra de la zona, ¿ok? Para verificar si el suelo es lodoso, arcilloso, lo que sea, ¿ok? Entonces, si tiene mucho lodo, es una zona, o si hay mucha humedad en la zona, entonces no es muy buena para la construcción, ¿ok? Entonces, supóngase que es un suelo lodoso y cargan los datos en el sistema y sale como un resultado que es un suelo lodoso. Entonces le hacen una consulta. Si fuera un suelo lodoso, ¿hasta qué cantidad de pisos puedo construir sin que corresponda riesgo para la edificación y para las personas? Entonces el software le va a dar opciones. ¿Ok? Si construís hasta el séptimo piso, tenés seguridad. ¿Ok? Si construís hasta el décimo piso, esta. Y si construís más de 20, tenés estos riesgos. ¿Ok?
Y te puede decir, puedes usar este tipo de materiales para reforzar tu estructura, igual aunque tengas suelo nodoso. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, a reforzar esa estructura. ¿Ok? Y bueno, y una vez tenido estas informaciones, entonces yo humano, el ingeniero civil humano, entonces va a tomar esas decisiones de qué construir y cuántos pisos va a construir. ¿Ok? Va a tomar. Entonces las personas al final son quienes toman la última decisión. ¿Ok? A partir de estos sistemas expertos que te proveen este tipo de informaciones. Bueno, y a partir de ahí le puedes pedir ciertas explicaciones porque él da, igual que un sistema hoy en día de un sistema tipo ChatGPT, podemos preguntarle de dónde él consiguió esa información o por qué te dice que esa información es así. O que te demuestre que eso es cierto. Al final eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Una demostración. Y entonces le pedimos una explicación a la inteligencia artificial o a un sistema experto que nos diga por qué tomó esta, em, esta conclusión. Y te va mostrando todo el proceso que hizo. Si es un cálculo, si es algo de química, lo que sea, ¿ok? O si son procedimientos que se utilizan en otros países y son seguros, entonces te va explicando todo eso. Va a ir explicando todo eso. Bueno, y lo más importante son las tomas de decisiones. ¿Ok? En base a estas informaciones que tenemos, vamos a tomar entonces una decisión. ¿Ok? Pero acá lo más importante es tener en cuenta que la toma de decisiones es siempre de una persona o de un grupo o de una empresa. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar? A que después no le puedan culpar al software. ¿Ok? Diciendo básicamente, eh, la estructura hoy en día de mi edificio pone en riesgo la salud de las personas o de la seguridad del edificio mismo, porque utilicé un software basado en conocimientos o un sistema experto y el sistema experto me sugirió que yo seleccione esta opción A. ¿Ok? Bueno, las responsabilidades últimas son de las personas. Entonces, no puede culpar al software de sus decisiones. Las decisiones son siempre humanas. ¿Ok? Y las informaciones o el conocimiento en sí son parte del software. ¿Ok? Entonces, al final, esta validación de aceptación es de la toma de decisión de las personas. ¿Ok? Cualquier tipo de software, ya sea o muy trabajado o muy simple, siempre la decisión de eso corresponde a las personas. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que quería llegar eh, con esto, ¿verdad? Entonces, pueden existir sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, pero simplemente son herramientas que tenemos para que nos faciliten los trabajos. La misma cosa de un médico, ¿ok? Entonces, que tenga un sistema experto de un médico y que administró mal los medicamentos para un paciente y luego argumente que utilizó un sistema experto de un médico que básicamente fue quien le, le proporcionó para que administre esos medicamentos a ese tipo de paciente. ¿Ok? Entonces, no, tampoco le puede culpar al software eso. ¿Ok? Las decisiones son siempre de personas y las herramientas son simplemente, como su nombre dice, herramientas de trabajo. Bueno. Entonces, los sistemas expertos son sistemas que nos ayudan básicamente a hacer a un nivel más profundo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos los sistemas basados en conocimiento, que son más generales, pero si queremos más específicos o más profundos, ¿ok? Más profundos, entonces tenemos los sistemas expertos, ¿ok? Entonces depende del nivel, esto es más general y esto es más específico. A ese nivel es como vamos a ir detectando los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos.
Bueno, vamos a ir viendo. A mitad de los años 70 comenzaron a tomar cuerpo ideas claves para tratar este paradigma de sistemas expertos y paradigma de conocimiento. La expresión ingeniería de conocimiento se acuñó en los años 70 para referirse al diseño y construcción de sistemas basados en conocimiento o SBC. ¿Ok? Se admite el conocimiento que pueda extraer de los expertos y pueda ser en algunos casos incompleto, inconsistente, impreciso, incierto y no dogmático. ¿Ok? La respuesta del sistema puede ser insegura, matizada por un grado de confianza o creencia. ¿Ok? Bueno, hay veces que, por ejemplo, se le indica poca información dentro de los sistemas basados en conocimiento y tendríamos que saber el grado de exactitud de esa información. Por ejemplo, si tenemos un sistema basado en conocimiento o un sistema experto para médicos, ¿ok? Y que básicamente hace diagnósticos. Y se va el paciente y empieza a contar su historia, pero básicamente no es comprobable porque no tiene análisis. Entonces es simplemente una transmisión oral. ¿Ok? Entonces tenemos cierto grado de incertidumbre. ¿Ok? ¿Qué pasa si? ¿Ok? El sistema en realidad te puede dar una respuesta. ¿Ok? Según lo que ha explicado. ¿Ok? Pero puede tener una confianza de un 85% y no 100%. Entonces puede ser un 15% que no es fiable, por ejemplo. ¿Ok? Y un 85%. ¿Ok? No llega a ser 100% porque no podemos comprobar. ¿Ok? Entonces hay una cierta incertidumbre. De hecho, el sistema tiene que tener la capacidad de decirte si tengo una respuesta. ¿Ok? Pero considero que no es del todo aceptable, considero que es del 85%. Podría dar ese tipo de informaciones, ¿ok? Pero en cualquiera de los casos siempre debería dar una respuesta, ¿ok? Inclusive si están incompletas o inconsistentes o imprecisas, como dice aquí, ¿ok? Y por lo tanto, evidentemente las respuestas van a ser inseguras, ¿ok? Van a ser inseguras y van a tener un grado de confianza. ¿Ok? La misma cosa que si quitamos y queremos entrenar un modelo de inteligencia artificial y necesitamos entrenar para detectar perros y gatos. ¿Ok? Pero yo soy mal fotógrafo y en todos los casos quité malísimas fotos. ¿Ok? Todo borrosas, todo con movimiento. ¿Ok? O con luces o con mucha sombra. Malísimo fotógrafo. Y puse a entrenar. Puse a entrenar eso. Entonces, mi incertidumbre puede ser, por ejemplo, 85%, porque no le proveí de las imágenes nítidas y bien procesadas para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, mi información es insegura. Bueno, además del conocimiento, pueden evolucionar tanto en la fase de desarrollo como en el uso del sistema, por la incorporación de nuevos conocimientos o porque los expertos reconsideran la forma en que se ha expresado el conocimiento. Entonces, esto es algo que puede estar siempre en evolución. ¿Ok? Entonces, o el cambio a un procedimiento médico. ¿Ok? Porque de repente hay muchos medicamentos que son aceptados y después de 10 años más o menos, por decir una exageración, dicen que no es bueno tomar, ¿ok? O que no es bueno administrar, entonces se deja de usar ese medicamento. ¿Ok? Entonces, muchas de las condiciones pueden cambiar. Por lo tanto, la responsabilidad del desarrollo y del mantenimiento no recae solo en los ingenieros del conocimiento, ¿ok? Sino que también en los expertos y en los usuarios finales, ¿ok? Que intervienen a lo largo de todo ese ciclo. ¿Ok? Entonces hay están los expertos, que son los médicos, por ejemplo, están la gente de desarrollo del sistema en sí, y están los usuarios. ¿Ok? Entonces estos tres
son los responsables, del conjunto de estos tres son los responsables de que el software funcione. ¿Ok? Este puede ser inclusive otro médico, por eso vamos a poner otra E. ¿Ok? Ese usuario puede ser otro médico que utilice el software o que vaya probando el software. ¿Ok? Para verificar si es cierto. ¿Ok? Porque no sabemos si este médico dijo la verdad. ¿Ok? Entonces otra persona diferente, que también es médico, debe validar si lo que está desarrollando o se desarrolló es cierto. ¿Ok? Bueno, entonces la responsabilidad es global, tanto del ingeniero de conocimiento, que está en esta parte, ¿ok? O de los expertos o de los usuarios, que también podría ser experto. Como consecuencia no es aplicable el ciclo de vida clásico porque no pueden establecerse unas especificaciones definitivas desde el principio. ¿Ok? Esto implica que el proceso continuo de depuración en la base de conocimiento que muchas veces se prolonga durante toda la vida del sistema. Hay una base de conocimiento que es como una base de datos. Base de datos. ¿Ok? A esto es lo que se le llama base de conocimiento, que es básicamente una base de datos, pero se le agregan algunos campos que son lógicos. ¿Ok? Se le entrega una lógica que acompaña. Entonces es la base de datos más la parte lógica, lo que corresponde a un sistema de base de conocimiento. ¿Ok? Y esto así como existe un administrador de base de datos, también hay un administrador de esta base de conocimiento. ¿Ok? Y esto va a estar marcado por el lenguaje, ¿ok? Que nosotros vamos a elegir. Uno de los lenguajes más utilizados es el Prolog. ¿Ok? Es el Prolog. ¿Ok? Bueno. Los sistemas basados en conocimiento, por lo tanto, son sistemas basados en conocimiento. Algunos programas que resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento. ¿Ok? Su terminología son sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos basados en conocimiento. Los sistemas basados en conocimiento versus sistemas expertos, comparando uno con otro. Un sistema basado en conocimiento no necesariamente es un experto, es más general. Y un sistema experto utiliza los conocimientos de ese experto más su interacción. ¿Ok? Es más específico. Bueno, ahora vamos a ver la estructura. ¿Ok? Vamos a ver como si fuera un software esto. ¿Ok? Pueden imaginarse como una comunicación tipo ChatGPT, porque es básicamente la misma metodología. ¿Ok? Básicamente hacemos una consulta, el usuario hace una consulta y el sistema responde. ¿Ok? ChatGPT, Gemini o lo que sea. ¿Ok? Entonces tenemos un usuario y un sistema experto. Aquí le pueden decir, por ejemplo, tengo estas condiciones médicas y el sistema te da un diagnóstico. Según esas condiciones médicas, entonces tendrías que realizar estos tipos de estudios para estar seguro de la enfermedad que tenés. Entonces, luego el usuario provee esos estudios y entonces el sistema va a decir, concluyendo tu revisión, entonces probablemente vemos que eh, tenés X porcentaje de azúcar en la sangre, entonces tendría que hacer un chequeo eh, si no tenés estas condiciones para poder saber si tenés, por ejemplo, azúcar en la sangre o alguna cosa que necesitas chequear de vuelta. ¿Ok? Entonces hay una interacción que siempre viene y va. ¿Ok? Entonces inclusive te puede sugerir que hagas ejercicio físico, que te alimentes de tal forma, entonces darte una receta. ¿Ok? Entonces hay una interacción a través de una interfaz que se comunica el usuario y el sistema experto. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista funcional o conductista, como dice acá. Pero desde el punto de vista estructural o cognitivo, básicamente, es que tenemos esta base de conocimiento que es nuestra base de datos. Este motor de inferencia que es la parte lógica. Y nuestra interfaz que es básicamente esta que está acá. Se llama mecanismo de adquisición del conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos esta parte. ¿Ok? Bueno.
Ahora, así como se accede a la base de datos, yo no accedo directamente a los datos de una base de datos, sino hago una consulta a un motor de base de datos. ¿Ok? Entonces, este motor de inferencia es el que se encarga de tomar la información de la base de conocimientos o base de datos, pasarla en- y procesarla. Entonces, la parte lógica está aquí y la parte de los datos está acá. ¿Ok? Y estos dos están mezclados dentro de la base de conocimientos. Y el motor de inferencia lo que hace es tomar la petición aquí de esta interfaz que está acá, ¿ok? De esta interfaz que está aquí, y nosotros a partir de esa interfaz entramos al motor de inferencias, hacemos las consultas. Este motor de inferencia va a tomar los datos de aquí y va a tomar la parte lógica de aquí, va a mezclar eso y te va a dar eh, un resultado. ¿Ok? Entonces funciona de esta forma. Por lo tanto, el sistema basado en conocimientos son los conocimientos más ese razonamiento. ¿Ok? Bueno, y así funciona. ¿Ok? Entonces yo no tengo acceso directo a la base de conocimientos, sino a través de este motor de inferencia. ¿Ok? Y este motor de inferencia se encarga de tomar los datos y la parte lógica, que es el mecanismo de adquisición de ese conocimiento. Ahora, ¿qué es un sistema experto? El término experto en sí designa a aquel que tiene un amplio conocimiento para resolver problemas de un determinado dominio de conocimiento. El proceso de adquisición de conocimiento cuyo objetivo es llegar a expresar de manera explícita en algún lenguaje de representación los conocimientos que los expertos utilizan para resolver problemas. Resulta a menudo y es más difícil de los desarrollos de los sistemas basados en conocimiento. Claro, porque es un sistema mucho más específico. ¿Ok? No es simplemente sumar A más B, sino evidentemente implica otros tipos de cálculos y otro tipo de razonamiento mucho más específicos. Bueno, un sistema experto puede definirse como un sistema informático, ya sea hardware o software, que simula a los expertos humanos en un área especializada. Los sistemas expertos son máquinas que razonan como un experto lo que haría una cierta especialidad o campo, ¿ok? Médico, abogado, etc. Un ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos de síntomas de pacientes los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes, y utilizando estos buscaría la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. Un sistema experto no solo maneja grandes cantidades de datos, sino que también los manipula de forma que el resultado sea inteligible y tenga significado para resolver a las preguntas, incluso no completamente específicas. En el mismo caso que estuvimos hablando hace rato. ¿Ok? Hay veces que la información puede ser completa, pero a veces está llena de incertidumbre. ¿Ok? Igual el sistema tiene que proveernos información. Pasa lo mismo hoy en día con la IA generativa. ¿Ok? A veces decimos que alucina o nos miente, y es cierto porque hay veces que no escribimos o no tenemos cierta información, escribimos y estos prompts, ¿ok? Son analizados y nos entregan la información eh, según lo que nosotros pasemos, ¿ok? Entonces a veces nosotros podemos pasar unos prompts ineficientes, entonces para el sistema sería como algo incompleto, una incógnita o lo que sea, ¿ok? Pero hay veces que también su base de conocimientos de esos otros sistemas expertos, o hay veces que los sistemas de conocimientos de la IA generativa son incompletos, ¿ok? No tienen cierta información, entonces nos mienten, nos tiran informaciones a media. ¿Ok? Me pasó básicamente justo eso en estos días. ¿Ok? Estaba consultando sobre unas revistas y les voy a contar un poco el caso para que puedan entender eh, cuán, cuánto es el porcentaje de a veces de creer a una inteligencia artificial. ¿Ok? Antes yo en la época de estudiante de informática, em,
me iba en los kioscos y básicamente coleccionaba dos revistas. ¿Ok? Y como en nuestro país básicamente cuesta que vengan las revistas porque eran unas revistas españolas de informática, se llamaba solo programadores y otra se llamaba programación actual, dos revistas que coleccionaba. ¿Ok? Las que más venían en el país era la revista solo programadores y la revista programación actual venía solamente algunas ediciones. ¿Ok? Y como era tan fanático de informática, entonces me pasaba buscando kiosco por kiosco a ver dónde conseguía la revista. A veces había en algunos kioscos los dos materiales y si tenía dinero las compraba. ¿Ok? Yo si no a veces especulaba y cuando había posibilidad la encontraba. Pero pasando un tiempo, la revista solo programadores, básicamente el importador dejó de traer. Entonces me rebuscaba con más insistencia en varios kioscos para poder conseguir la revista. ¿Ok? Bueno, entonces tuve algunos materiales de esa revista en algún momento dado. Y en esta semana se me ocurrió buscar en internet si podría conseguir las versiones digitales de esas revistas que ya no se producen, ¿ok? Son revistas que ya quedaron fuera de circulación las dos. ¿Ok? Y yo sabía que una de las editoras, porque he visto ahí buscando en internet, se llama SL Comunicación o algo así se llamaba la editora. ¿Ok? Entonces estuve comunicando con ChatGPT o con Gemini, no me acuerdo cuál de ellos. Estuve escribiendo prompts y entonces le pregunté dónde puedo encontrar esas revistas que corresponden a programación actual y SL Comunicaciones la que em, proveía esas revistas. Entonces me dijo más o menos algunos lugares donde podría encontrar. Solamente encontré dos o tres ediciones de esas revistas. ¿Ok? No, no hay mucho. No hay mucha gente que haya digitalizado, o por lo menos las editoras no han digitalizado, porque hay, por ejemplo, revistas que uno puede encontrar así todo el volumen completo en internet ya gratis. ¿Ok? Pero en este caso no hay. ¿Ok? Entonces me quedé un poco decepcionado. ¿Ok? Entonces dije, voy a buscar esta otra revista que se llama Solo Programadores a ver si encuentro. Y tampoco no encontré. Entonces empecé a escribir en el prompt, ¿ok? eh, diciendo que uno de los proveedores no tiene esa revista. Y después consulté por el otro proveedor si es que también tiene la misma revista. ¿Ok? Por lo menos si es que dentro de las editoras se encontraban las revistas. Y le consulté a ChatGPT y me dio la respuesta básicamente que en la editora SL no se encuentra ni la revista uno ni la revista 2. ¿Ok? Entonces me di cuenta que estaba inventando una respuesta porque yo sabía que eran dos editoras distintas que no tenían nada que ver. Entonces les volví a escribir a ChatGPT y le dije que son dos editoras diferentes. Y después se fue a buscar en internet, me tardó más. Me tardó como 2 minutos por ahí, calculando. Y después me pide disculpas porque no revisó bien y que en realidad la otra se llama Tower. Ni me acordaba el nombre de la editora, ¿ok? Una se llama Tower y otra se llama Editora SL, algo así, técnica SL, algo así se llama la otra editora. ¿Ok? Entonces, también las IA traen informaciones incompletas, ¿ok? Traen informaciones incompletas. Y eso es lo que a veces cuesta, porque a veces podemos confiar en la respuesta y no es el tanto cierto, ¿ok? Entonces, hay que cuidarnos de eso. ¿Ok? Lo ideal sería poder consultar por lo menos tres o cuatro proveedores de inteligencia artificial generativa y ver qué respuestas nos brinda. ¿Ok? Las que, las que dan las mayores cantidades, supongo que que consulten cuatro y tres de ellas te den una respuesta similar, entonces podemos validar que aproximadamente es la correcta. ¿Ok? Bueno, cosas así. Bueno,
Dentro de la definición de sistema basado en conocimiento y sistema experto, si tenemos un diagrama tipo Venn, ¿ok? Vamos a ver esto. ¿Ok? Sería un diagrama básicamente de esta forma. Este es la inteligencia artificial. Y este es un superconjunto de lo que correspondería a un subconjunto de sistemas basado en conocimiento. ¿Ok? Sistemas basados en conocimiento. Entonces la IA general, después es más específico, sistema basado en conocimiento. Y un sistema basado en conocimiento, luego tenemos los sistemas expertos. ¿Ok? Esto. Entonces, un sistema basado en conocimiento es más, en más pequeño, un sistema experto es más pequeño, que es un subconjunto dentro del sistema basado en conocimiento, y un sistema basado en conocimiento es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos este esquema. ¿Ok? Dentro de la búsqueda heurística y procesamiento simbólico corresponde a lo que corresponde a inteligencia artificial en general. ¿Ok? Dentro del sistema basado en conocimiento y dentro de la inteligencia artificial están los conocimientos y su arquitectura. Y para los sistemas expertos, dentro de los mismos sistemas basados en conocimiento, tenemos las aplicaciones para la resolución de problemas que requieren un conocimiento de un experto. Este es más o menos el diagrama, ¿ok?, de la interacción entre cada uno de estos. Entonces, se puede concluir que un sistema experto es un sistema de inteligencia artificial, y un sistema basado en conocimiento también es un sistema de inteligencia artificial. Bueno, la ingeniería de conocimiento es un proceso de diseñar y hacer operativos los sistemas basados en conocimiento. Entonces, la ingeniería de conocimiento es la que trabaja para que se genere un sistema basado en conocimiento. Y podemos definir como subcampos de la inteligencia artificial, que es lo que ya vimos en el gráfico. Entonces son subcampos de la inteligencia artificial y concerniente a la adquisición, representación y aplicación de un conocimiento dado. Por lo tanto, una disciplina de ingeniería por la cual el conocimiento se integra dentro de los sistemas del computador para resolver problemas complejos que normalmente requieren un alto nivel de conocimiento. En el caso de los sistemas expertos, que es un proceso para ir entrando mucho más a fondo, evidentemente, es un proceso de mejorar hasta que un nivel de experto humano pueda procesarlo. ¿Ok? Entonces, las prestaciones de un sistema de software que poseen un amplio cuerpo de conocimiento sobre un área de aplicación específica, son más específicos. Son programas que usan el conocimiento y procedimientos de razonamiento para resolver problemas lo suficientemente difíciles para necesitar de un experto para resolución. ¿Ok? Por lo tanto, se usan donde no se requiere un sentido común, se requiere un razonamiento simbólico, no se resuelve mediante métodos tradicionales, necesita de un conocimiento de un experto y el coste compensa el uso. Tiene costo elevado, pero adquirirlo corresponde como un valor dentro de la organización o empresa. ¿Ok? Nos ayuda a que nuestro trabajo sea mucho más seguro, ¿ok?, mucho más eficiente y adaptado a ciertos estándares, ¿ok?, ciertos estándares internacionales inclusive, ¿ok?, porque están probados ya por otros grupos. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿ok?, básicamente habla de un sistema experto en unas transacciones bancarias. ¿Ok? Hoy en día esto se hace evidentemente con las apps de celulares. ¿Ok? Entonces, no hace mucho para hacer las transacciones bancarias, tal como depositar o sacar dinero de una cuenta. Uno tenía que visitar al banco para hacer esto, porque en las horas de oficina. ¿Ok? Hoy en día esas y otras muchas transacciones pueden realizarse en cualquier momento del día o la noche, usando cajeros automáticos o bien las apps. ¿Ok? Que son ejemplos sencillos de sistemas expertos. De hecho,
se pueden realizar estas transacciones desde la casa comunicándose con un sistema experto vía teléfono o internet. ¿Ok? También los sistemas de semáforos pueden ser automatizados con los sistemas expertos. El control de tráfico, una de las aplicaciones más importantes de los sistemas expertos. No hace mucho, acá en Paraguay evidentemente estamos todavía retrasados en este tema. ¿Ok? No son inteligentes nuestros semáforos. ¿Ok? No hace mucho los flujos de tráfico de calles de una ciudad se controlaban mediante guardias de tráfico que controlan el mismo en las intersecciones. Hoy en día se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos y regulan el flujo de tránsito en las calles, en la ciudad o en los ferrocarriles. Bueno, ese no es el caso en nuestro país, evidentemente. ¿Para qué sirve el sistema experto entonces? O ejemplos ilustrativos de eso. ¿O para qué se puede utilizar? Se puede usar para problemas de planificación, de optimización. Ok. Ejemplo de una organización y asignación de aulas para exámenes finales de una gran universidad. Elimina las coincidencias de asignación simultánea de aulas y asientos suficientes. Okay. O imagínense un ingreso en una universidad. Okay. Entonces hay que planificar el uso de esas aulas. Okay. Entonces se pueden usar. Tengo tantas aulas que pueden habilitar para los exámenes de ingreso. Tengo tantos estudiantes. Okay. Y tengo tantas sillas dentro de cada aula. Se carga eso en un sistema y el sistema trata de planificar. ¿Sí? Puede hacer ese trabajo. Otros sistemas de planificación, ¿okay? También pueden incluir planificación de doctores y enfermeras de un gran hospital, ¿okay? Su ubicación, ¿okay? Planificación de una gran empresa o fábrica, planificación de autobuses a las horas de congestión y días festivos, ¿okay? Que hace falta mucho en nuestro medio. ¿Por qué vamos a utilizar un sistema experto? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Okay? Podemos tener ventajas y evidentemente también desventajas. Algunas de sus ventajas puede ser mayor disponibilidad. La experiencia está disponible para cualquier hardware de cómputo o adecuado. ¿Okay? Tiene un costo reducido, permanencia. La experiencia es permanente a diferencia de lo que ocurre con los expertos humanos. ¿Okay? Entonces tenemos 24 horas para utilizar este tipo de software, independientemente si hay o no médico. ¿Okay? Por ejemplo, sistema experto para médicos. ¿Okay? Y la experiencia es múltiple. ¿Okay? El conocimiento de varios especialistas pueden estar disponibles para trabajar simultáneamente, continuamente en un problema. El nivel de experiencia combinado de muchos sistemas expertos puede exceder a solo una experiencia humana. ¿Okay? Imagínense que solo de repente tengan en un hospital un clínico, ¿okay? O sea, o en un pequeño sanatorio, dos clínicos, ¿okay? Y no sean expertos en otras áreas, ¿okay? Pero de todas formas, a que puedan consultar un sistema expertos les puede ayudar a la resolución de otras enfermedades, ¿okay? Que ellos no manejan, ¿okay? Porque el sistema se preparó para que varias especialidades puedan interactuar. ¿Okay? Inclusive, sin exagerar, ¿okay? Una empresa constructora puede tener 3 ingenieros civiles trabajando en un proyecto, pero de repente surge una necesidad de que, hay que cubrir también otra obra que está en construcción. Entonces pueden tener a un estudiante que está en los primeros años o en la mitad de la carrera de ingeniería civil, ¿okay? Que esté trabajando con ellos. Todavía no es un experto, pero puede utilizar un sistema experto para obtener información. ¿Okay? Entonces, como si fuera que tenga un tutor experto ahí dentro de esa empresa que le esté facilitando las informaciones. ¿Okay? Entonces, a ese nivel llegan los sistemas expertos. ¿Okay? Puede ser una persona no experta consultando informaciones y que te dé informaciones como si fuera un experto. Solo faltaría ya validar esa información ya generada por un experto dentro de la misma empresa para verificar si es cierto o no. ¿Okay? Pero ya a priori ya tenés las opciones que se puede aplicar. ¿Okay?
También tiene una respuesta no subjetiva. Los sistemas expertos ofrecen una respuesta sólida, completa y sin emociones en todo momento. ¿Ok? Ahora, lo que sabemos es que las personas somos emocionales y por lo tanto a veces tenemos cierto sesgo o preferencias hacia algo. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertas preferencias hacia algo. No es que somos totalmente parciales en el sentido de que siempre vamos a elegir la mejor opción. ¿Ok? Tenemos nuestras preferencias. ¿Ok? Tenemos nuestras preferencias. Entonces a veces están sesgados hacia cómo nosotros estamos pensando. ¿Ok? O el sentimiento que tenemos. ¿Ok? Entonces siempre está sesgado y a veces no es lo más justo o lo más criterioso posible. ¿Ok? A veces no es tanto así, sino a veces está sesgado aquí o está sesgado aquí. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. ¿Ok? Está marcado por diferentes situaciones que puede pasar una persona. ¿Ok? Problemas familiares, problemas laborales, cansancio, ¿ok? O otros problemas que puede tener los funcionarios dentro de una empresa, sean profesionales o no. ¿Ok? Entonces, el trabajo siempre está sesgado. ¿Ok? O tiene ciertas preferencias. ¿Ok? O su conocimiento está más dirigido hacia un tipo de solución más que a otra. Entonces siempre puede estar sesgado. Y los sistemas expertos básicamente van a buscar las que más conviene sin incluir lo que cada personal pueda pensar o no. Entonces es eso. Además eso ofrece o debería ofrecer las explicaciones del razonamiento. ¿Ok? Entonces los sistemas expertos pueden explicar clara y detalladamente el razonamiento que conduce a la conclusión. Entonces tengo alternativa A, alternativa B y alternativa C. Y me da esta explicación por cuál puedo elegir cualquiera de los tres. ¿Ok? Y a mí me interesa esta alternativa A. Entonces le pido, ¿me puedes detallar por qué consideras que esta alternativa es buena? Y te empieza a contar cómo llegó a ese cálculo o a esa resolución. ¿Ok? Entonces tiene o debería tener una explicación de ese razonamiento. Bueno, puede tener respuestas rápidas. Algunas de las situaciones de emergencia pueden exigir respuestas más rápidas que la de un humano. ¿Ok? Imagínense un bufete de abogados. ¿Ok? Donde tenemos un sistema experto que básicamente engloba casi todos los casos registrados hace 10 años en Paraguay. ¿Ok? O por lo menos lo que se pudo registrar. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes casos planteados. ¿Ok? Y yo, abogado, no tengo mucho tiempo, entonces consulto sistemas expertos. Y me puede decir, por ejemplo, en el año 2022 hubo un caso parecido al que estás tratando ahora, ¿ok? Que corresponde a una estafa que le hizo esta empresa a esta otra, ¿ok? Y ahora lo que vos tenés es un caso parecido y te puedo ayudar a elaborar el informe de acuerdo a ese caso, y ese caso fue exitoso, donde básicamente la consultora jurídica demostró fehacientemente que hubo un intento de fraude. ¿Ok? Entonces se copia básicamente el mismo texto y se adecua a la nueva situación. Entonces tenemos rápidamente una respuesta. Porque si no, ¿cuál es el otro paso? Ir a buscar casos parecidos en un archivo y eso tardaría horas en poder presentarnos eso. ¿Ok? O, o dónde voy a buscar, qué voy a buscar, me voy a encontrar con ese dilema. ¿Ok? Entonces podemos tener una respuesta mucho más rápida. ¿Ok? Entonces tenemos un tutor inteligente y una base de datos inteligente. ¿Ok? Pero también en todo sistema de software o no sea de software, tenemos las limitaciones o desventajas. En ese sentido, muchos de los software tienen este problema, ¿ok?
que es el sentido común. Para un sistema experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses embarazado o no ser, a no ser que se especifique que esto no es posible, ya que un hombre no puede procrear hijos. ¿Ok? A veces cuestiones tan obvias para los humanos, ¿ok? No es tan obvio para las máquinas porque evidentemente hay cosas que no se programaron, que no se tuvieron en cuenta. ¿Ok? Entonces queda fuera de su área de cobertura, vamos a decirle, área de su cobertura, su conocimiento. ¿Ok? Entonces la respuesta puede ser algo que no esperamos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado también con esto. Otro de los problemas que se tenía era el lenguaje natural. ¿Ok? Cómo explicar a las máquinas exactamente a través de esa interfaz de una conversación con un humano o con la máquina. ¿Ok? Entonces, que te entienda naturalmente. ¿Ok? Entonces, hablado, escrito, lo que sea. Entonces, con un experto humano podemos mantener una conversación informal, mientras que con un sistema experto no podemos. ¿Ok? Esto está referido inclusive al contexto. ¿Ok? Podemos hablar, por ejemplo, eh, podemos tomar, por ejemplo, una palabra, ¿ok? Que puede ser ambigua, pero los humanos manejamos esa ambigüedad, ¿ok? Pero las máquinas no manejan esa ambigüedad, ¿ok? Entonces, en esos casos la máquina no sabe exactamente en ese contexto, ¿ok? O inclusive las personas podemos tirar indirectas o bromas, ¿ok? Y la- las computadoras no entenderían eso porque está fuera de su parámetro de programación. La capacidad de aprendizaje también es otro de los límites. Cualquier persona aprende relativamente con facilidad de los errores y de los errores ajenos. Los sistemas expertos para que hagan eso es muy complicado. ¿Ok? Básicamente tenemos que ofrecer los sistemas de retroalimentación de los errores para que pueda procesar como un error. ¿Ok? Y tratar de no cumplirse eso eh, en la próxima interacción. Lo que generalmente sí ocurre es una reprogramación de esto, ¿ok? Donde se van a incluir en algún error cometido, ¿ok? Pero no aprende sus errores, o sea, no sabe cuándo comete o no algún error, ¿ok? Está fuera de su contexto. También tenemos el uso de la perspectiva global. Un experto humano es capaz de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y separarlas en cuestiones secundarias, ¿ok? Entonces, si fuera un sistema médico, yo paciente empiezo a describir un montón de cosas, ¿ok? Sin darme cuenta, me extiendo tanto que empiezo a describir un montón de cosas que son más globales, ¿ok? Pero ¿cuáles son en realidad las específicas que me digan cuál es la enfermedad o por qué yo estoy consultando con este experto, ¿ok? Entonces no hace una diferenciación entre las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Ok? La capacidad sensorial, un sistema experto carece de sentido. ¿Ok? Entonces, simplemente mediante un sistema tipo chat, yo me estoy comunicando. ¿Ok? Y si estuviera con un médico humano, me va a tener una capacidad de inspección visual o de tacto, ¿ok? O de algún medio para poder palpar alguna carencia que tengo. Entonces, muchas de estas capacidades sensoriales no tienen. ¿Ok? La flexibilidad, un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la resolución de un problema. ¿Ok? Entonces, podemos aceptar datos nuevos rápidamente. Un conocimiento no estructurado, un sistema experto no es capaz de mantener un conocimiento poco estructurado. Evidentemente, los primeros sistemas o la mayoría de los sistemas expertos lo que hacen básicamente es prepararte una serie de preguntas, ¿ok? Preguntas estructuradas por las cuales vos tenés que ir completando, ¿ok? Y está bien estructurado, ¿ok? Entonces respondes lo que te hace la pregunta 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Ok? Ahora,
no es capaz de tomar, por ejemplo, la respuesta 4 en anexarla a la 1, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre tiene una cierta estructura, ¿ok? Que los humanos sí podemos saltarnos, ¿ok? Y podemos ordenar las ideas o volver a preguntar la 1, ¿ok? Entonces, por el hecho de que tenemos esa capacidad de ser flexibles y también de esa perspectiva global o más de separar las ideas principales de la secundaria. Bueno, ahí termina entonces la clase de hoy, ¿ok? Esta no queda como tarea, ¿ok? Simplemente algo que estaba ahí para una clase dada, pero no vamos a hacer estas preguntas, ¿ok? Lo que sí les voy a comentar es lo siguiente. Vamos a hacer básicamente una mezcla dentro de la materia. Vamos a tener parte de lo que es ingeniería de conocimiento. Ok, vamos a ir teniendo esto como cosas que vamos a dar. Después vamos a ver algo sobre el lenguaje Lisp. ¿Cuál es la estructura de ese lenguaje Lisp? Okay. Y cómo se utiliza ese lenguaje. Okay. Después vamos a continuar sobre teoría de conocimiento. Okay, ya que haya más algo. Okay. Y luego vamos a ver algo sobre ciencia de datos. Okay. Entonces vamos a ir viendo también ciencia de datos. Okay. Vamos a ver algo de teoría de eso también. Y vamos a ver el tema de Python con Google Colab. Cómo es el sistema de adquisición de datos. Okay. Le llaman ETL. Que es la parte de adquisición de información y presentación de gráficos. Okay. Entonces, para ciencia de datos vamos a ver con Python. Y también vamos a ver con Power BI. Okay. Entonces vamos a ver los conceptos que hacen a ciencia de datos y vamos a ver algunos ejemplos en Python y otros en Power BI. Eso es lo que podemos ver. Y si hay espacio podemos verlo también en otra herramienta que es Tableo. Okay. Tableau se escribe. Que es básicamente un tablero. Power BI y Tableau son tableros que básicamente son como Excel y nos presenta diferentes tipos de gráficos, ¿okay? Para complementar. Entonces, esto es más o menos la cronología de lo que vamos a ir desarrollando durante el semestre. ¿Okay? Entonces, es ver un poco de ciencia de datos, algo de Python y Power BI y Tableo. ¿Okay? Bueno, eso es en definitiva lo que vamos a ir tratando. ¿Okay? Bueno, y de eso se trata un poco en nuestra clase. ¿Ok? Y hasta acabamos la clase. Yo subo esta presentación en momentos, ¿ok? Pero de todas formas ustedes siempre tienen clases que yo di otro semestre ahí. Con respecto a la materia siempre van a tener ahí, ¿ok? Y lo que van a tener siempre después de las clases son estas clases que voy preparando, ¿ok? Y que vamos a ir teniendo los sábados, ¿ok? Muchas gracias entonces. Y vamos a ir estando en comunicaciones. Ahí tienen un grupo de WhatsApp para poder entrar, ¿ok? Lo que les voy a pedir es que cada semana completen el foro. Nuestro foro va a ser el mecanismo por los cuales vamos a validar la asistencia. Importante completar ese foro que no es muy difícil de completar, es muy fácil. Simplemente ir viendo qué se solicita y van a perder pocos minutos en poder completar el foro. Y eso le va a validar como asistencia. ¿Okay? Entonces tienen el foro, tienen los materiales que vamos a ver en la semana, tienen los videos que ya tienen precargados generalmente y los que se desarrollan en los días sábados. ¿Okay? Y dependiendo del tipo de semana, diferentes tipos de tareas que vamos que vamos a realizar. También con respecto a las tareas, les voy a pedir que si pueden tomarse su tiempo en la semana, especialmente como es sábado, pueden hacer fin de semana esas tareas, ¿ok? Entonces, ir avanzando a tiempo para no tener problemas
con respecto a las tareas. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a ir completando unas tareas y sumando puntos para las parciales y luego para las finales. ¿Ok? Bueno, y eso básicamente lo que nos corresponde dentro de la